Tengo un dato para compartir con ustedes que no es menor. A julio de este año, las regiones donde hay actividad minera recibieron 9.900, los redondeos, 9.900 millones de soles provenientes de dicho sector, superando en 50% lo recaudado en el 2021, que fue de 6.600 millones, lo cual es un montón de plata. El resultado, según quienes han mirado de cerca este gasto, es que ha sido de baja calidad y de poca eficiencia. ¿Cómo cambiamos las cosas a este nivel? Entiendo que han habido esfuerzos muy grandes en los últimos años para lograr que eso ocurra, pero todavía no terminamos de encontrar el norte. Flavio Aucejo es profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú y quizás él nos ayude a entender qué es exactamente lo que pasa en este tema. Flavio, bienvenido. Un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo se explica una cifra como esta y una inversión tan baja de calidad en regiones? A ver, como tú bien has señalado, es un tema complejo, ¿no? Aquí hay varias formas de abordarlo. Un primer elemento es la ausencia que tenemos en nuestro país del servicio civil. Okay. El servicio civil lo que hace es genera un piso para que cualquier profesional que quiera ingresar al servicio público tiene que tener conocimientos y le dé estabilidad. Básicos y que le dé estabilidad. Y luego viene ya el tema de la especialización. La construcción requiere, o la inversión pública, digamos, requiere del uso de lo que se llaman los sistemas administrativos. Ajá. A diferencia de una empresa privada, donde se hace lo que el dueño de la empresa quiere. Así es. Un señor que tiene una bodega, plantea la bodega como él piensa que va a tener éxito. Pero en el Estado no funciona así, porque usan recursos públicos. Entonces tiene que haber unos sistemas que controlan el uso eficiente, razonable de esos recursos, y eso se llaman los sistemas administrativos. Entonces los profesionales que ingresan a trabajar en el sector público tienen que conocer de planeamiento, tienen que conocer de presupuesto, tienen que conocer de inversión pública y tienen que conocer de abastecimiento. De acuerdo. Esos son los 4 sistemas que hacen que puedan saber lo que tienen que hacer, programarlo, comprar las cosas y construirlo. ¿Sí? Y eso no lo aprendes durmiendo en tu almohada. Entiendo. Eso tienes que entrenarte para eso. Y en el Estado no hay inducción, no hay entrenamiento, y ahora que se ha puesto de moda, la gente entra a aprender. Pero esas cosas no se aprenden pues observando, mirando. Tú tienes que ir un poco al aula primero. En la Escuela de Gobierno tenemos muchos programas que entrenan a los profesionales en esto. Y con eso, ese digamos es lo que tienes que es el saber. Pero luego viene el saber hacer. No hay pues una mente brillante que haya diseñado todos esos sistemas en el Estado para que todo funcione de manera armoniosa. Es algo que se ha ido construyendo a lo largo de décadas, ¿no? De hecho, las grandes reformas se hicieron en los años 90, ¿no? Y los sistemas van cambiando. El último cambio fue en el 2018, cuando el presidente Vizcarra recibió facultades. Hicieron varios cambios, ¿no? Se creó por primera vez un ente rector en el sector abastecimientos. ¿Puedes creer? ¿Lo había? No existía. No te creo. Lo único que existía era un tribunal para la contratación. No existía una autoridad que dijera, estas son las reglas, así tiene. No existía. Por primera vez se crea este ente rector en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, viene el saber hacer. Y el saber hacer es práctica, ¿no? Es saber navegar dentro de las normas que tiene el Estado para que tú sepas, oye, quiero contratar esta cosa, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la forma más eficiente de hacer esto? ¿Cómo es que yo controlo a la empresa que he contratado, al consultor que he contratado? Eso Flavio, es... Déjame dar 2 pasitos hacia atrás. Cuando hablas de un primer problema, el servicio civil, en otros países se postula meritocráticamente entre miles a un cargo público, se te asigna, en muchos casos es de por vida. Así es. De tal manera que los embates del juego político no mueven al funcionario. Correcto. ¿Estás pensando en algo así para el servicio civil? Ese es como el sistema inglés. Ajá. En el sistema inglés tú tienes una estructura de funcionarios ingleses que entran de portapliegos y terminan como secretario, ¿no es cierto? Y luego viene el aparato de ministros que vienen del Parlamento, ¿no? No es una institucionalidad que tenemos en nuestro país. Aquí tenemos que tener algo que no sea tan así. En el esquema chileno, por ejemplo, tú tienes un porcentaje de funcionarios que son funcionarios de confianza. A mí me hace un poco más de sentido eso. Mira, si yo soy un partido político, postulo, hago una propuesta a la ciudadanía vota por esa propuesta, evidentemente tengo que entrar con mi gente, porque vamos a materializar la propuesta por la cual la gente votó. Pero tu gente son los mejores cuadros que tú has podido preparar y capacitar. Eso significa que el partido político
se entrenó para ganar. Así es. Y se entrenó para gobernar. Así es. En nuestro país se entrenan para ganar, pero no tienen ni idea de cómo gobernar. Claro. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos un primer Todos, elemento. Yo creo que no se salva ninguno en el análisis. Ninguno se salva, Okay. a pesar de que ahora el Estado entrega recursos para entrenamiento a los partidos políticos, y de hecho sí, es verdad. tenemos experiencia, en la propia escuela tenemos experiencia de haber tenido cursos para partidos políticos, ¿no? Pero es algo que queda muy en la superficie, ¿no? Se necesita en realidad un trabajo mucho más intenso. De acuerdo, entonces, si mejoramos la calidad del servicio civil, si hacemos que estos sistemas, estos 4 sistemas, conversen y fluyan entre ellos, ¿qué habremos ganado? Lo que vamos a ganar es consistencia en los propios sistemas. Como te decía, es como que si se hubieran diseñado sin conversar uno con otro. De hecho, el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho esfuerzos importantes para que estos se puedan integrar. Y bueno, hay algunos avances en ese sentido, pero eso es papel. Lo siguiente es que el funcionario público a nivel del gobierno nacional, regional y local tenga el saber hacer para poder navegar a través de estos sistemas, ¿no? 2 problemas que escucho habitualmente. Uno de ellos, el funcionario no toma decisiones porque es tan engorroso que la posibilidad de tropezar es tan grande que luego administrativamente te cae la de Cristo y terminas con denuncias penales, en fin. Y la otra crítica es: no trabajes con el sistema estatal, busca la cooperación inglesa o trabaja con la cooperación internacional y ahí desarrolla tu proyecto. A ver, acabamos de describir que hay un problema de inconsistencia en los sistemas. A eso le agregamos un elemento más, el sistema de control. Tenemos un sistema de control que es muy legalista. No mira el resultado, mira el procedimiento. Pero cuando tú tienes un procedimiento que tiene zonas grises, cuellos de botella, callejones sin salida, siempre habrá algo. Algo va a pasar. Y hay un sistema perverso el que tiene la Contraloría. Contrata un auditor que tiene que encontrar algo. Si no encuentra algo, no le pagan. No te creo. ¿Correcto? Entonces, obviamente va a tener que encontrar algo, ¿no? Bajo ese esquema, en realidad, la probabilidad de que, digamos, encuentren algo, pues es altísima, porque si no, no vas a recibir un horario, ¿no? Pero Jack dijo que iban a pasar a control concurrente en algún momento, que iban a acompañar los procesos. Pero ahí yo también tengo un punto de vista un tanto distinto, ¿no? Porque estás en un proceso donde estás contratando ingenieros para hacer una obra. ¿Qué significa el control concurrente? Es decir, el ingeniero de la Contraloría va a ver si el ingeniero que está a cargo del proyecto tomó una buena decisión o no. ¿Eso es el control concurrente? ¿O no es mejor acaso ver si se tenía que tener esta obra en tanto plazo y tener tanto beneficio, verificar lo que ocurre al final, como ocurre en las Contralorías modernas, ¿no es cierto? En los países de la OECD, ahora que estamos en la OECD, lo que se busca es que se genere un valor público, que se genere el bienestar que se esperaba en la acción estatal al mirar si se lograron los objetivos de la política pública. No mirar el papel si el engrampador está o no está en su lugar. O sea, eso no tiene ningún sentido. Además, finalmente son recursos que deberían de estar destinados más bien a generar valor. No a destinar recursos a verificar si efectivamente siguieron estrictamente la norma. De acuerdo. Eso con respecto al control. Y el uso de los acuerdos gobierno-gobierno, cooperación internacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Nuestro país desde los años 90 intentó lo que se llama la reforma del Estado. ¿Ya? Si tú miras los esfuerzos de reforma, lo único que ha funcionado es lo que se llaman las islas de eficiencia. SUNAT, SUNARP, aduanas en su momento. Luego, todas las otras iniciativas que han venido son iniciativas que han surgido fuera del sistema, juntos. Inicia en la presidencia del Consejo de Ministros fuera del sistema, luego se inserta dentro del sistema. Programa País, donde están las embarcaciones que van por la Amazonía, los programas Tambos. Inician fuera del sistema, luego se insertan dentro del sistema. ¿Por qué? Porque efectivamente, si tú quieres que las cosas funcionen, si quieres hacer innovación, la PCM en los últimos tiempos ha buscado generar innovación, necesitas probar afuera. Pero es muy difícil probar en el Estado, porque de nuevo el control. No puedes utilizar recursos que se vayan a desperdiciar. Pero ¿cómo innovas si no pruebas? O sea, como que dice, tienes que meter la pata para ver si funciona y las lecciones aprendidas. Entonces, el Estado tiene algunos espacios para la innovación, pero no son muy grandes, ¿no? Pero bajo esa lógica, la cooperación se vuelve en una salida, ¿no es cierto? Para poder hacer esa innovación afuera y la inserto dentro. Pero eso es control de daños. Eso es control de daños. Es control de daños, porque lo que tendríamos que tener son sistemas que permitan que ese espacio, que tampoco tiene que ser muy grande, pero hay un espacio para que efectivamente se pueda hacer innovación en la gestión pública. El proceso descentralizador que comenzó en el régimen del presidente Toledo
creo que no debe ser, pese a sus errores, ni detenido, sino por el contrario, robustecido. Y para robustecerlo creo que hay que darle el dinero a las regiones para que puedan invertir. Pero ¿cómo se los damos si la crítica es que el capital humano existente en las regiones no sabe invertir? ¿Cómo se resuelve ese dilema? A ver, si me permites, tu pregunta tiene varias cosas. Ok, vamos. Primero, la descentralización fue un acuerdo político, ¿ya? No un acuerdo no administrativo. Así es. Okay. No para mejorar la gestión. Importante. Entonces, se pusieron los arreglos políticos en lo que había coincidencia entre los legisladores y lo más peliagudo se dejó para después. ¿Qué es lo más peliagudo? La forma como organizábamos las regiones, ¿ya? En consecuencia, se agarró la CETAR, que existía en la figura anterior, ¿recordarán? Claro. Y se convirtió en un gobierno regional. Claro. Con una estructura similar, estés en costa, sierra y selva, norte, centro, sur, oriente. Cuando una cosa es Loreto y otra cosa es Moquegua. Una cosa es Piura y otra cosa es Arequipa. No necesariamente son estructuras similares, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, no hubo una reflexión en términos de cómo tendría que funcionar administrativamente. De hecho, los gobiernos regionales hoy día son muy poderosos. El Consejo Regional es el ente legislador en ese territorio. ¿Ah, seguro? Por supuesto que sí. Sus ordenanzas regionales son muy poderosas, ¿ya? Entonces, muchas regiones no sean los profesionales o los ciudadanos que asumen responsabilidades regionales no son conscientes que son gobierno, pero en su territorio, ¿correcto? En consecuencia, hay muchas cosas que sí tienen capacidad de ordenar en su territorio, pero que no lo terminan asumiendo porque podemos resumir la regularización en 30 segundos. Transferencia de funciones sin presupuesto, transferencia de presupuesto sin funciones. Entonces, tú puedes tener muchas funciones, pero si no tienes los recursos para hacerlo, estás hecho. Viene la plata del canon, que no viene a todas las regiones, entra solamente a algunas regiones, pero las rigideces que tienes para utilizar esos recursos, por lo que conversamos primero, más el hecho de que tienes un partido político que asume una responsabilidad, donde los profesionales no están entrenados para gobernar, están entrenados para ganar la elección. Y además, el primer año es el presupuesto del gobierno anterior. Ahorita vienen elecciones regionales. Sí. Lo que van a gastar el próximo año es lo que le dejó el anterior. Así es, por supuesto. Primer año. Segundo año, estamos aprendiendo. Vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Tercer año, ya más o menos estoy cómodo. Cuarto año, me arranco y me estoy yendo. Entonces, tenemos un problema en realidad que los ciclos son muy cortos. Ya, ¿la reelección es la solución? No estoy tan seguro. Tampoco estoy muy seguro. ¿No? La descentralización ha fracasado. Yo no entraría por esa aproximación. Yo creo que hay cosas buenas, ¿ya? Tú miras regiones que han sido promotoras, innovadoras, han desarrollado elementos inéditos. Para mí, San Martín, por ejemplo. Seguro, el milagro de San Martín es increíble. Correcto, ¿no? Y tú miras el desempeño de los funcionarios a lo largo de los diferentes gobiernos regionales, buen desempeño, ¿no? Buena capacidad de gestión en términos generales. Otras regiones no voy a mencionar, medio desastroso el asunto, ¿cierto? Entonces, es distinto el nivel de desempeño de las regiones, cada uno tiene una explicación local, ¿no? En 30 segundos, Flavio, que el tiempo me gana, también se dijo que era necesario establecer tales candados contra la corrupción que era normal generar un sistema farragoso y complejo como este. ¿Coincides en esa mirada? Mira, la corrupción es un síntoma, ¿ya? El problema en realidad es la integridad de los funcionarios, de los profesionales que asumen una función pública. Si tú eres una persona íntegra, te van a poner un cerro de dinero, vas a decir y no. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer, ¿cierto? La forma de reducir la corrupción en realidad es bien sencilla, ¿ya? Primero, transparenta los procesos, ¿ya? Segundo, automatiza los procesos. En todo lo que tú puedes poner tecnología, haz que sea un sistema. Si no, va pasando. Si no. Cuando hay un lugar donde tú tienes personas que tienen que tomar una decisión, ahí, ábrelo. Correcto. Genera lineamientos y ya está. Flavio, sigamos conversando de esto. Claro que sí. Que el tiempo se nos ha acabado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. Flavio Aucejo, profesor de la Escuela de Gobierno de la PUC, ha estado con nosotros analizando el tema del gasto en nuestro país. Vámonos a la pausa.